Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Leantor nostra delicta. Hoy me quería fijar en este Evangelio tantas veces leído y comentado, parte a parte. Quería fijarme en el primer versículo, cuando hemos dicho: se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. Los fariseos eran los maestros de la ley. No necesariamente un sacerdote del templo era maestro de la ley. De hecho, muchos no lo eran. Muchos pertenecían, por ejemplo, a los saduceos. Muchos habían recibido ese puesto por ser el primogénito de un sacerdote en un determinado puesto, que a su vez había sido el hijo de otro primogénito y de otro en ese puesto desde la restauración del templo en tiempos de Esdras y Nehemías. Se había ampliado el templo y la misma Jerusalén, había habido más puestos. Había, por supuesto, sacerdotes celosos. Durante generaciones hubo siempre sacerdotes celosos, sacerdotes que además de hacer sus funciones, se esforzaron por conocer la ley. Pero en esta época en concreto, algunos no debían tener un especial interés en ser grandes expertos de la ley. Habían heredado el puesto, punto final. Desempeñarían, eso sí, las labores rituales. Las labores rituales sí que las conocían muy bien, con todo detalle, y perpetuaban lo que habían visto durante generaciones. Pero una cosa era ser sacerdote y otra cosa era ser escriba o fariseo. Insisto, había sacerdotes fariseos, habría sacerdotes que quizás sabían la escritura como un escriba. Aquí se acercan a él los maestros de la ley, aquellos a los que se va a consultar.
En este caso, para ponerlo a prueba. No había interés en conocer la verdad. Había mala intención, mala disposición para conocer la verdad. Pero en la historia de la Iglesia este versículo se sigue cumpliendo hasta nuestros días. Se acercaron a Jesús unos maestros de la ley y le preguntaron para ponerlo a prueba. He dicho maestros de la ley pensando en nuestra época. En la época de Jesús, además de los fariseos y los escribas, había otro grupo que eran los expertos en la ley. Pero en la nueva alianza también ahora hay expertos en la ley. Y también ahora se acercan a Jesús para preguntarle acerca de lo que es lícito. Porque surgen cosas nuevas, la fecundación in vitro, los medios anticonceptivos, cuestiones acerca de cuándo es lícito a una mujer abandonar a su marido o al revés. La Iglesia, por ejemplo, admite la separación si hay malos tratos físicos, pero después esos mismos maestros de la ley dijeron, bueno, si los malos tratos son tremendos, aunque sean psicológicos, le puede abandonar lícitamente. También ahora los maestros de la ley, los escribas, se acercan a Jesús para preguntarle acerca de lo lícito. No basta con decir, bueno, yo amo a Dios, ya tengo fe, el resto da lo mismo. Hay que preguntarle al que dispuso las leyes de todo lo creado, ¿es lícito esto? No nos da lo mismo porque Dios nos contesta a veces que sí que es lícito, a veces no es lícito. A veces una relación sexual es pura, a veces una relación sexual es impura. A veces que una mujer se separe de su marido puede ser lícito, los malos tratos, a veces no. A veces puede estar en el campo de lo dudoso. Se acercaron a Jesús, nos acercamos a Él a preguntarle. Los fariseos, los escribas tenían sus rollos, tenían sus maestros de maestros, pero se acercaron a Jesús. Lo mismo pasa hoy día. La preocupación por hacer siempre lo que Dios quiere. No basta la fe en Dios o en todos los dogmas, sino que esa fe y esos dogmas nos llevan a querer hacer lo que Dios quiere. Maestro, ¿qué es lo lícito? No lo aconsejable, no lo meritorio. Maestro, ¿dónde está la raya entre lo que está bien y lo que es una transgresión? Y afortunadamente tenemos ese tesoro de la Iglesia que tiene tantos tesoros, pues a sacerdotes que son muy sabios en la ley moral, en distinguir lo lícito y lo ilícito. Uno lee los libros de moral y ve cuánta ciencia, verdadero conocimiento hay en las páginas, que se van acumulando a través de los siglos como una construcción que vas edificando sobre lo anterior, sin contradicciones. Si las cosas están bien hechas, no hay contradicciones. Que todos nosotros agradezcamos a Dios el don de los expertos en moral, el don de las personas a las que les podemos consultar, que se acercan no como ellos con mala voluntad, los de hoy en el Evangelio, sino con buena voluntad, que no descuidan sus libros
su reflexión, el consultar a otros maestros de los maestros, pero que también van directamente a Jesús. Y todas esas cosas forman una armonía. Jesús, los libros de la sabiduría pasada, los maestros de los maestros, el diálogo entre ellos, una armonía de la que sale el conocimiento de lo lícito. Que todos nosotros agradezcamos al Señor este tesoro.